desde verlo nada más, y solamente cuando el Papa lo llamó para hacer ese intercambio allí en el Vaticano, allí en una zona que fue junto al rabino Escorca, el Papa Francisco y el señor Omar Abud. Y tenemos el privilegio de estar aquí en Radio María, la radio del Obispado de Avellaneda Lanús, tenerlo del otro lado, al señor Omar Abud. Omar, ¿cómo le va? Héctor Díaz lo saluda. ¿Qué tal, Héctor? Un gusto estar en su programa. No, por favor, el gusto de nosotros y toda la comunidad de aquí del Obispado de Avellaneda Lanús, contento de tenerlo del otro lado y bueno, conocer un poco más de usted y saber el trabajo que está haciendo junto al Papa, ¿no? Por la paz en el mundo. Sí, lo cierto es que nosotros acompañamos a su santidad, es decir, yo escuché ahí en un ratito antes de entrar al aire y usted comentaba la cuestión del viaje o algo así en relación a la foto frente al muro. Y la verdad que yo siempre en ese sentido me sentí como un testigo, ¿no es cierto? Un testigo privilegiado de una enorme acción y una enorme valentía que estaba llevando un hombre adelante, nuestro cardenal Bergoglio, el Papa Francisco. Entonces, en mi rol de haber tenido el privilegio de poderlo haber acompañado, es que de alguna manera ya la vida después de eso no fue lo mismo, ¿no? O sea, uno entra en quizás a mirar las cosas de otra manera y alcanza a cobrar de alguna manera también el tipo de dimensión que tiene esta persona, que es en este momento la autoridad espiritual del mundo, porque me parece que su mensaje trasciende en muchos aspectos la cuestión de la cristiandad para hablarle al mundo en general. Pero usted es un referente de la comunidad musulmana, sí, aquí en Argentina, sí. Bueno, pero el mundo lo vio, un representante sí. ahí del Islam junto al Papa y junto al Rabino. Verdaderamente fue una postal y algo que va a quedar en la historia y va a trascender más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Yo creo que sí, que sirvió para reconciliar algunos corazones. Ya la tarea en lo que uno por ahí aspira está cumplida, pero me parece que en el espíritu de Francisco de transmitir porque fue un abrazo, de la misma manera cuando él apoyó la mano en el muro de Belén, inaugura un lenguaje de silencios, ¿no es cierto? Este es un mundo en el cual tenemos un montón de palabras, ¿sí?, donde siempre estamos pendientes de que la imagen en definitiva siga valiendo más que esas 1000 palabras, pero lo que transmite Francisco con su imagen me parece que son conceptos, y 1000 imágenes a veces no valen un concepto. La imagen conceptual me parece que es el verdadero mensaje y esta nueva manera que tiene el Papa de comunicar. Seguramente usted tiene más comunicación que nosotros con el Papa, y el Papa debe estar muy preocupado con lo que pasa en nuestro país. ¿Cómo está viendo usted, como ciudadano, nuestro país, lo que está sucediendo en este hermoso, bendito país? Mire, a veces parece mentira, ¿no? Hoy a la mañana justo estaba dando una pequeña conferencia en la legislatura, en la legislatura porteña, y uno ve cómo están a veces invertidos la cuestión de los roles. Es mucho más difícil alcanzar, si se quiere, la cuestión del diálogo interreligioso, en términos que la religión es algo bastante rígido con respecto a sus métodos, sus creencias, y sin embargo, ¿no es cierto?, muchos de los hombres de fe en el mundo, y encabezados por el Papa, están tratando de brindar un tipo de mensaje que invita a una cultura del encuentro y al diálogo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, pareciera ser que los ámbitos políticos cada vez se transforman más en fundamentalistas, es decir, intransigentes con respecto a las prácticas. Y sin duda, yo no sé si existe exactamente una grieta entre nosotros los argentinos, pero sí hay una mirada mutilada en referencia de un argentino sobre otro grupo de argentinos. Entonces me parece que en ese sentido, ¿no es cierto?, el deber como dirigente comunitario, y en mi caso particular, yo no sé si usted lo sabe, pero yo hace muchos años que soy funcionario de gobierno, sí, y ahora sí, diputado electo. Sí, sí. Tratar de llevar el ámbito dialógico al ámbito de lo político, porque en definitiva, como el Papa habla en Laudato Si, esta es una casa común, ¿no es cierto? Una familia es una casa común, una ciudad es una casa común, un país es una casa común. Y esta es nuestra casa común. En la medida de que nosotros no sepamos compensar dentro de esa casa, nuestro destino es incierto. Omar, usted va a pertenecer a ese lugar tan sagrado que es legislar para el pueblo, ¿no?
la verdad que viendo lo que está sucediendo, ¿usted ve para adelante un país con paz por sobre todas las cosas? Mire, tenemos muchas deudas y muchos problemas a resolver, ¿cierto? Tenemos un mal central relacionado con las cuestiones relacionadas, valga la redundancia, con narcotráfico, violencia, pero yo tengo mucha fe en la gente acá. O sea, los argentinos son capaces de cuestiones grotescas, pero también son capaces de lo excelso. Hay que, como dijo en algún momento el Papa, ponerse la patria al hombro, y desde la perspectiva del Islam nosotros decimos que el amor a la patria es parte de la fe. Tenemos todo lo necesario. O sea, si esto no sale es nuestra propia responsabilidad. Me parece que en la medida de que se generen más espacios de participación, pero no la participación pura y exclusiva el día del voto o la cuestión preelectoral, en la medida de que tengamos conciencia de que lo público es el verdadero espacio de diálogo que existe entre los ciudadanos. Entonces, tomar conciencia de eso, empezar a ver la Argentina en términos de perspectiva y en la idea de recrear un futuro, es más que un eslogan, es una necesidad que ya no puede esperar mucho tiempo más. Entonces, me parece un momento, estas elecciones que vienen, que van a definir mucho de nuestro futuro. Yo soy una persona que hace este programa de radio y la verdad soy pro. Creo que el cambio es Mauricio, creo que el cambio acá en Avellaneda es Gladys González, creo que en Lanús es Grindetti, creo en un cambio, quiero un cambio como realmente pasó en Capital. Ahí hubo un cambio para bien, un cambio para la comunidad de los porteños, y quiero un cambio verdadero. ¿Usted cree que Mauricio es un cambio? Absolutamente. O sea, no tengo dudas al respecto, en términos de que no es solamente una persona íntegra, ¿no es cierto?, sino que una persona que tiene una visión en relación al país. De hecho, el PRO es un espacio diverso. En mi característica particular, yo provengo del peronismo, hay otras personas que provienen de otros lados, pero nos juntamos alrededor de una idea de valor, y justamente creyendo todavía en términos de que la política es el verdadero elemento de transformación. Entonces me parece que en ese sentido, ¿no es cierto?, y con todo respeto, es la alternativa, ¿no es cierto?, que en este momento el país necesita. La verdad que viendo a veces ese abanico, ¿no?, que tiene el PRO, donde está el rabino Sergio Berman, está usted, hay personas de la comunidad católica, también hay evangelistas, y verdaderamente qué lindo que es, y que realmente todos mirando para el mismo lugar, ¿no?, queriendo sacar este país adelante, queriendo darle la esperanza a aquel que realmente quiere un país diferente, no solamente para él, sino para sus hijos y para sus nietos el día de mañana. No, pero por supuesto que sí. En definitiva, lo que tenemos que comprender es que estamos todos bajo un mismo cielo. Entonces, en esa idea, cuando uno gobierna, ¿no es cierto?, debe gobernar para todos, ¿no es cierto?, y con todos. Y las instancias de diálogo son centrales, ¿no?, porque la cuestión del diálogo es casi una categoría mental. No es el hecho de estar invitando permanentemente al diálogo si uno se va a sentar en la mesa de diálogo y no ve la posibilidad siquiera de ver modificada su propia realidad. Entonces me parece que en ese sentido la cuestión que plantea y que propone el PRO en particular tiene que ver con eso, con recrear instancias que tienen que ver con el diálogo. El Papa está muy preocupado con lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? La verdad que yo no el tipo de relaciones, hablar no está codificado ni hablado, pero las veces que he hablado con él, por ahí estamos más en temas relacionados con la cuestión del diálogo y la espiritualidad. No tocamos mucho las instancias que tenían que ver con lo político, ¿no es cierto? Entonces no me parece que está preocupado por el país, como estuvo preocupado siempre. ¿Cierto? A él siempre le preocuparon y esto lo vemos en el testimonio que ha dado, ¿no?, que lo conocemos de hace mucho tiempo, preocupado por todas aquellas situaciones que tienen que ver con la injusticia, incluida la pobreza, ¿no es cierto?, incluida la exclusión, incluida las cuestiones que tienen que ver con violencias acá y en su rol ahora, ¿no es cierto?, de jefe de la cristiandad en el mundo entero. Omar, nosotros tenemos aquí a un sacerdote que es el padre Fernando Abraham. Sí, lo conozco, es así, como, entre comillas, un paisano mío. Sí. Porque creo que la familia es de Siria también. Claro, he tenido el gusto de conocerlo al padre.
Así que una vez mire dónde, la sinagoga de Sergio Berman, lo conocí. Claro, yo estuve ese día que estuvo usted y estuvo él, fue el día del perdón, creo que fue ese día. No me acuerdo si fue para Hanukkah o para el día del perdón, la verdad que no me acuerdo. Sí, Omar, y él en sus homilías, ¿no? Él nos habla muchísimo a aquellos feligreses que vienen muchísimo a sus misas, y él trata por todos los medios de que busquemos un cambio en nuestro país, que busquemos un cambio en nosotros también, y a veces es muy criticado a veces por algunas pequeñas células, ¿no? Que son las que a veces, dicen que no se tendría que meter en eso, en su comunidad, en la comunidad musulmana, ¿ocurre exactamente lo mismo? Lo que ocurre es que nosotros no tenemos una escala sacerdotal, correcto, es decir, nosotros no tenemos una línea muy específica entre aquello que es secular y aquello que pertenece al ámbito de lo sagrado. En términos de lo que es el practicante o el feligrés, la recomendación es también dedicarse a los asuntos de la comunidad. Pero me parece que el hecho de excluir el verbo de una persona como el padre de Abraham, a priori ya es tomar una decisión política, y el hecho de hablar de la cuestión de la justicia o tener una mirada particular me parece que no está inhabilitada, ¿no es cierto?, por el hecho de profesar un culto, ¿no es cierto?, de llevar adelante prácticas de características religiosas. Yo creo que en la Argentina es válida la opinión de todos, es válida la opinión del oficialismo, es válida la opinión, ¿no es cierto?, de aquella persona que está en la característica de opositor, siempre y cuando lo que siga primando es la idea del interés y el bien común. Entonces me parece que en ese sentido, miren, hay un versículo en el Corán que dice: ciertamente Dios no cambia el destino de un pueblo si este primero no cambia lo que hay en su corazón. Entonces tenemos que analizar en perspectiva por dónde va a empezar el cambio. Usted sabe que yo estuve en el encuentro interreligioso donde estuvo el rabino Escorca, nuestro monseñor Rubén Oscar Frasia y usted. Gran encuentro. Es un encuentro ahí en la sede del sindicato. Exactamente, aquí en Avellaneda. En Avellaneda. Y usted se refería a María, ¿no?, a la madre de nuestro Señor, como que ustedes también la tienen en el Corán, tienen una parte ahí en el Corán. Absolutamente, un capítulo entero. Cuénteles un poquito a la audiencia a qué se refiere ahí en el Corán ese versículo de María. El capítulo que se refiere a María es porque nosotros los musulmanes decimos que en definitiva el mensaje monoteísta siempre fue el mismo. Han variado las épocas, han variado los profetas, pero en definitiva, ¿no es cierto?, todos y cada uno de los profetas tuvieron dentro el signo divino y la misión de comunicar el mensaje. En la particularidad de María, esto es algo que no se sabe mucho, los musulmanes nosotros creemos en su virginidad antes y después del parto, ¿no es cierto?, y de todos los milagros que existen en el Evangelio atribuidos a la persona de Jesús, los musulmanes le agregamos uno más, que es el hecho de haber hablado de bebé, ¿no es cierto? O sea, para nosotros Jesús fue un profeta que habló de la cuna a la tumba. Entonces, cuando María es de alguna manera increpada, ¿no es cierto?, porque ella aparece con el bebé y le dice, bueno, ¿cómo puede ser que hayas tenido un bebé si sin hipótesis ningún nombre te había tocado? Bueno, y ahí no es María la que contesta en el verbo del Corán, sino que es Jesús que le contesta a quien estaban interpretando a su madre. Entonces, en ese sentido, para nosotros la visión de María, en referencia a que es la mejor mujer de la creación, es un hecho muy presente en la vida del musulmán. Omar, yo le agradezco mucho esta comunicación, señor, y permítame que en algún momento invitarlo para que venga y conozca al padre y se conozcan. Me gustaría en algún momento poder hacer ese puente para que usted pueda arrimarse o ir a buscarlo, para que pueda tener un encuentro, venir a dar una charla. Pero con muchísimo gusto, yo estoy a disposición. Señor, le mando un abrazo grande. Le mando un gran abrazo, que esté muy bien. Gracias por el llamado. Señor. Hemos hablado con el señor Omar Abud.